¿Por qué a los españoles nos gusta tantísimo Mercadona? Hoy lo vamos a descubrir porque te voy a hacer un haul de productos de Mercadona, que es algo que está muy de moda ahora en España, aprovechando que ayer fui a hacer la compra y tengo varios productos e incluso tengo aquí el ticket de compra, así que te voy a poder contar cuánto me ha costado. Mercadona no es solo un supermercado en España, es casi una religión. Si vienes a España de turismo, es muy importante que además de ver los monumentos, te guardes algún momento para ver las cosas de Mercadona. Hay un montón de vídeos virales recomendando productos de Mercadona, hay memes, hay un montón de cosas que te voy a enseñar. Voy a hacer todo lo posible por enseñarte lo máximo para que entiendas bien este fenómeno y para que lo puedas disfrutar cuando vengas a España, y al mismo tiempo para que practiques la escucha, conozcas vocabulario útil y además te entretengas. Tengo que decir que hoy hace bastante calor y aquí a la cocina no llega el aire acondicionado. También es posible que te estés preguntando por qué tengo el micrófono en la mano y por qué estoy hablando bajito. Pues es que la cocina en la mayoría de pisos españoles está justo al lado de la puerta de la calle. Entonces yo no quiero que mis vecinos se enteren, que mis vecinos vean o sepan que yo estoy grabando un vídeo para YouTube. A lo mejor ya lo saben, no lo sabemos. Pero yo, por si acaso, se lo voy a poner difícil. Vamos a empezar con una de mis cosas favoritas del mundo, los helados. Esta es la tarrina de helado de caramelo salado de Mercadona. Aquí podéis ver el nombre de la marca, Hacendado. Hacendado es el nombre de la marca blanca de los productos de Mercadona. Los vais a encontrar en prácticamente todos los productos de alimentación. Luego tienen otras marcas para otras líneas de productos. Por ejemplo, los productos de limpieza tienen la marca blanca Bosque Verde. Os la voy a enseñar. Pero volviendo al helado y a la marca blanca, los helados de Mercadona están espectaculares. Ayer compré esta tarrina de caramelo salado, una de tarta de queso de fresa que está brutal, increíble, y unos de lima limón que luego os voy a enseñar para contaros algo interesante sobre ellos. Pero están espectaculares, no tienen nada que envidiar a los de las marcas más conocidas y más caras. ¿Y por qué es esto? Pues os vais a quedar alucinados, porque fijaos quién fabrica los helados. Bueno, probablemente no lo veis y tampoco importa. Es una empresa que se llama Froneri Ice Cream. Y, ojo, atención, sorpresa, es propiedad de Nestlé. Así que podemos intuir que esa fábrica es la misma que le fabrica los helados a Nestlé. Pero claro, a un precio muy inferior, porque esta tarrina de caramelo salado me ha costado 3,25 €. ¿Qué os parece? ¿Os parece que es caro? ¿Os parece que es barato? ¿Muy barato? Decídmelo en los comentarios. Pero es que no es la única empresa, la única fábrica que fabrica, valga la redundancia, para Mercadona, para Hacendado. Otro ejemplo muy claro, muy conocido, es el ejemplo del fuet. ¿Qué es un fuet? Es una especie de embutido salchichón, no sé muy bien cómo definirlo. Creo no, es catalán. Y este es el de Mercadona, este es el de Hacendado. Pero fijaos quién produce, quién fabrica este fuet. Este fuet lo fabrica Casa Tarradellas, que es una de las compañías más importantes y el referente si piensas en fuet o en productos caseros. Porque fijaos, lo mismo ocurre con las pizzas para horno, para microondas, para hacer en casa, que también son de Casa Tarradellas. Pero claro, este fuet me ha costado 2,50 € y la pizza de atún y bacon 2,90 €. Los productos oficiales de Casa Tarradellas son bastante más caros. Así que, primer punto clave para el éxito de Mercadona: tiene productos de alta calidad hechos por las empresas más importantes, pero a precios muy bajos, solamente por estar bajo la marca Hacendado y no estar bajo la marca Nestlé o Casa Tarradellas, por ejemplo. Pero es que además en Hacendado son muy buenos haciendo copias. Fijaos en esta caja, que son los helados de los que os hablaba antes. Son unos polos muy normales de lima limón, pero son una copia de Calippo. Calippo es un helado súper famoso que creo que justamente es de Nestlé o de Frigo, no estoy segura de qué marca es el original, lo buscaré, pero estos polos los hace una empresa que está en Murcia que se llama Eurogranizados. ¿Y quién es la propietaria de esta fábrica de Eurogranizados? Ajá, pues os lo voy a decir. La propietaria es
Alacant. Helados Alacant. Es una marca, una empresa de helados hiper famosa que creo que son de Valencia y los puedes encontrar en la carta de los restaurantes, creo que incluso en heladerías lo puedes encontrar y son los mismos que te hacen los polos de Mercadona. ¿No es increíble? ¿Queréis saber cuánto me han costado los polos? Vamos a verlo. Vienen 6 unidades y han costado 2,30 €. No voy a hacer los cálculos ahora porque soy muy mala en matemáticas, pero creo que alrededor de 40 céntimos por polo, ¿no? Más o menos eso. Así que este es el segundo gran secreto del éxito de Mercadona, y es que hacen copias de productos muy famosos, de perfumes, de maquillaje, son increíblemente famosos. Yo no os puedo mostrar muchos productos de cosmética porque yo no suelo comprar muchos productos de cosmética en Mercadona. Habitualmente porque cuando voy a buscar algo que me interesa mucho, como fue el caso de ayer que quería comprar unos productos que han salido este verano, que se llama como un full face makeup o algo así, ya estaba agotado. No pude encontrarlo por ninguna parte. Así que ellos también juegan mucho con esto. Incluso tengo que deciros que tienen una revista del departamento de cosmética de Mercadona que es increíble. Parece que Mercadona me estuviera pagando a mí, pero no me está pagando. Yo solo soy una española más. Pero también tengo que deciros que hay cosas que no me gustan de Mercadona. Os las contaré al final. Y claro, todo esto Mercadona lo consigue porque además ellos no tienen casi productos de otras marcas. Normalmente tienen los productos en las baldas del supermercado, en cada pasillo, en cada departamento, van a tener su producto, su marca blanca, ya sea Hacendado, Bosque Verde o la marca que sea. Y luego van a tener una o dos marcas más como mucho, porque en algunos productos ni siquiera tienes la opción de comprar otras marcas, tienes que comprar su marca. Así que ahora voy a pasar a haceros una rápida recomendación, casi como muy flash, de productos que a mí me gustan mucho de Mercadona y que te recomiendo que pruebes si vienes a España. Vamos a empezar por los productos de comida. Primero yo te recomiendo que vayas a la sección de chuches. Tienen muchísimas chuches de muy buena calidad, chocolatinas, chocolates. Los dulces, la verdad, yo no los suelo probar tanto. Cuando digo dulces, yo me refiero más a cosas como bollería. No suelo comprar bollería en Mercadona, aunque ahora que recuerdo sí que alguna vez he comprado su copia de los donetes, que yo soy una gran fan de los donetes. El bizcocho creo que también estaba muy bueno y creo que alguna vez he comprado un dulce que a mí me encanta, que son los susos de crema, pero no recuerdo cómo estaban y eso significa que no estarían muy a la altura de mis expectativas. Así que de momento los susos no os los recomiendo, pero sí os recomiendo ir a la sección de chucherías y poneros morados. En el departamento de comidas preparadas os recomiendo totalmente la tortilla de patatas. Podéis elegirla con cebolla o sin cebolla a vuestro gusto. Yo no me voy a meter en eso, yo no soy una dictadora de las tortillas, así que a vuestro gusto lo dejamos. Yo personalmente siempre compro la que tiene cebolla. Esta la podéis hacer en sartén durante 4 minutos cada lado o 7 minutos en el microondas. Así que si por casualidad a lo mejor venís a España y tenéis un apartamento, un microondas en la habitación del hotel y esa noche no queréis comer fuera, pues una gran opción sería la tortilla de Mercadona. En esa misma sección tenemos las lasañas boloñesa. Parece que estoy vendiendo, pero de verdad que no. Yo esta lasaña la compro bastante, creo que está bastante buena, es mi opinión. Dentro de las lasañas precocinadas creo que es la mejor con diferencia, no está congelada, solo está refrigerada y también la puedes hacer en el microondas y yo considero que está muy bien, está muy equilibrada. Otras lasañas que compras en el supermercado suele venir muy poca carne, mucha bechamel. Esta no, está muy bien equilibrada, tiene mucha carne y creo que está bastante bien. Luego os voy a decir el precio de todo, primero os enseño los productos y luego os cuento el precio de todo. Podéis ir calculando en vuestra mente cuánto pensáis que cuesta. Por supuesto, la pizza, que ya la hemos visto antes, la he comprado para comérmela, así que también os la recomiendo, aunque la verdad es que no pasará a la historia como una de las mejores pizzas que me he comido en mi vida, pero te sirve para lo que aquí en el sur llamamos un desavío. Un desavío es ese momento en el que tú tienes una emergencia y no necesitas algo, lo que sea, pues en ese momento puedes utilizar esta pizza para comer algo rápido ese día que tienes prisa o que se te ha quedado vacía la nevera, que esto
puede pasar. ¿Veis aquí que esto está medio vacío? O sea, esto no, realmente no, que ya casi que no queda. Porque me la comí anoche, la verdad. Esto son la ensaladilla de cangrejo, aunque no se llama así, en realidad en el producto no se llama así, pero yo la llamo así, ensaladilla de cangrejo. Esta me gusta bastante. No la compro siempre porque pienso que no es sana, entonces intento no comerla mucho, igual que también la pizza y esas cosas, intento comerla poco, la compro de vez en cuando solamente, pero está buena, me gusta. Y por último, este paté que tengo que guardar ya porque se está derritiendo del calor que hace. Está muy bueno, la verdad. Tienen varios patés, si no recuerdo mal. Yo siempre suelo comprar este y nos los comemos con estas mini tostitas. Antes de pasar a decirte el precio, tengo que ir a recomendarte a la sección, al departamento de limpieza. Es uno de sus mejores departamentos. Es que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Algo muy normal sería el detergente, el suavizante, el perfumador, es muy habitual, sí, pero no. Ellos son famosos por tener productos de limpieza que se hacen virales. Uno de los más virales de hace unos meses, o ya a lo mejor un año, es este. Es un producto de planchado fácil, pone en goma porque ya sabéis que España está justo al lado de Portugal y Mercadona ahora también vende en Portugal, así que ellos tienen los productos con los nombres en español y en portugués, así que por eso en goma fácil supongo que será en portugués. Planchado fácil, vosotros echáis este producto en una camiseta, que ponéis la camiseta en una percha, rociáis este producto en la camiseta, lo dejáis un poquito, le dais con la mano, las arrugas desaparecen. Yo plancho poquísimo, pero desde que me recomendaron este producto, que me lo recomendó mi cuñada, yo no plancho absolutamente nada. Luego, otro producto que también se hizo viral en su momento fue este. Hoy tengo muy mala iluminación porque es que no he querido traerme el foco, es que chicos, hace mucho calor, de verdad, es increíble y ya no podría soportar el calor del foco, así que espero que me perdonéis la mala iluminación de hoy. Este producto es para limpiar, pone tapicerías, pero es para limpiar tela, para limpiar alfombras, la tela del sofá, incluso el colchón. Hay gente que lo ha utilizado para la tela del colchón. Tengo que decir que este producto en concreto yo lo he utilizado y a mí no me ha servido. Igual que os digo que el otro de planchado fácil un 10, este lo vamos a dejar en un 5. Y ya el último de verdad, es este que también está abierto porque este no lo compré ayer. De este no os puedo dar el precio, aunque intentaré buscarlo en internet. Eso es percarbonato sódico, es un blanqueador que esto sí que os lo recomiendo. Lo podéis utilizar en la lavadora o podéis dejar la prenda en remojo antes de meterla a la lavadora o lavarla a mano. Si tienes una prenda que es blanca pero que está amarillenta. Amarillenta significa tiene un color cercano al amarillo, tiene tonos amarillos. Ya sabéis que la ropa blanca se suele poner muy fea. En ese caso la dejas en remojo o lo metes en la lavadora y tanto toallas, sábanas, ropa sale muy bien. El problema es que no puedes meter nada que tenga un estampado en relieve, por ejemplo, algo que tenga un estampado gomoso de goma, no lo puedes meter porque lo rompe. De hecho, os voy a contar que la camiseta que yo llevo, no ahora, la que llevo en mi foto de perfil, que es una camiseta que me encantaba, se me rompió. La rompí. Ya sabéis que los españoles decimos se me rompió para quitarnos responsabilidad, pero la rompí yo porque la lavé con percarbonato y la goma se deshizo. Era un estampado de goma. Tuve que tirar la camiseta con mucho dolor de mi corazón, así que si tenéis una prenda que os gusta mucho con un estampado, no la pongáis en percarbonato porque os la vais a cargar. Chicos, me han quedado más productos, pero es que no tengo tiempo, entonces voy a daros los precios y luego os voy a contar una cosa que no me gusta de Mercadona, ¿vale? Vamos a ello. Las chuches, o como decimos aquí en el sur, las gomitas, cuestan 1,60. No sé si en vuestros países pasa lo mismo, pero en España, si ahora vas a comprar chucherías a un puesto, a un kiosco de toda la vida, son carísimas. Entonces ahora la única manera de comprar chuches un poco más baratas es en bolsas, en supermercados. La lasaña son 4,80, pero es la grande. Hay una más pequeña que tiene la mitad de gramos, que obviamente será más barata. El detergente líquido son 3,40, 3,40 €. La tortilla de patatas con cebolla son 2,60 €. Me parece baratísima. Hay una tortilla que podéis comprar en el mostrador que suele estar
estar cerca de la entrada, en la zona de productos preparados, pero en la entrada, más cercana a la entrada. Dicen que esa también está muy buena. Yo no he probado esta y a mí esta me gusta bastante, así que bueno, la que queráis. Porque sabéis que ahora también Mercadona tiene una sección en la que os podéis sentar, ahí tiene unas mesitas como muy japonés, donde os podéis sentar y comer lo que os habéis comprado. Tienen un microondas, tienen... Entonces es una buena opción también para comer algo más ligero, más barato. Tienen ensaladas preparadas, tienen un montón de platos que podríais comer allí. El paté cuesta 1,90 €1,90. Y creo que eso sería todo porque el resto que os he enseñado es de compras anteriores. Y ahora, por último, voy a contaros qué es lo que no me gusta de Mercadona. No sé si esto dará tiempo a meterlo en el vídeo o no, porque ya es que dura 10 días el vídeo. Pero lo que no me gusta de Mercadona es la sección de frutas y verduras. ¿Por qué? Esto hay diferentes opiniones, yo os doy la mía. Considero que la fruta en Mercadona es bastante cara y no es la mejor fruta del mundo. Yo he comprado tomates en Mercadona que me han durado 3 semanas sin variar en absoluto su apariencia. Es decir, por fuera parecía que estaban intactos, recién comprados, pero por dentro pues estaban ya arenosos, con poco sabor, mal. Entonces, ¿qué supongo? Pues supongo que la fruta tiene muchos aditivos o muchos pesticidas o muchos conservantes o yo no sé qué, porque yo no entiendo de eso. Pero sí que sé que es bastante cara. Por ejemplo, esta sandía, solamente porque viene partida por la mitad, cuesta 1,20 el kilo. Pero claro, tú tienes que comprar y no quieres ir a 5 sitios, así que a veces compras cosas que sabes que están más caras de lo que deberían, pero te merece la pena por no hacer el viaje al otro supermercado, ¿no? Y también diría que no me encanta el hecho de que no puedas comprar productos de otros lugares, de otras marcas, quiero decir, porque a veces tú quieres comprar algo muy específico, quieres hacer la compra, pero claro, si quieres comprar una marca concreta, porque hay alguien a quien le gusta algo concreto, tienen las marcas principales, ¿eh? Por ejemplo, tú vas a los refrescos, tienen Coca-Cola, tienen Fanta, etcétera. Pero si tú quieres comprar, por ejemplo, en vez de Fanta quieres comprar Cass, no tienen. O en vez de Coca-Cola quieres comprar Pepsi, pues no sé si tienen, pero creo que no. Creo que no tienen. Entonces, como que si tú quieres una marca muy específica, vas a tener que ir a otro sitio a comprarla, no la vas a poder comprar allí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame un like si te ha gustado, comenta qué es lo que más te gusta de Mercadona, si alguna vez has visitado esta tienda, si te parece cara, si te parece barata, qué es lo que más te gustaría comprar. Y con esto no solamente practicarás tu español, sino que también me ayudarás a seguir haciendo vídeos gratuitos para YouTube, para ayudar a los estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado, que como tú quieren subir de nivel, mejorar su español. Así que nada más, chicos, os dejo porque estoy que no puedo más. Estoy con muchísimo calor. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.